Hemos hecho 6 estudios hablando de la reconstrucción del Jerusalén antigua. Hoy quiero yo empezar de hablar de la Jerusalén nueva. Si recordamos, una de las preguntas que nos hizo empezar esos estudios fue la pregunta: ¿regresará Jesús luego? Entonces, ya hemos visto la obra de Dios en el Medio Oriente. Ahora necesitamos reflexionar en la obra de Dios aquí en las Américas, en su iglesia. Sé que muchos de nosotros estamos pensando en la Navidad. Estamos pensando en la historia de la Navidad. Sé que alguna gente ya han hecho ciertas cosas reflejando sus pensamientos en cuanto a la Navidad. Pero si recordamos nosotros la historia de la Navidad, recordamos que llegó los Reyes Magos. Y los Reyes Magos llegaron con regalos al rey. Y hago yo la pregunta en mí: si nosotros vamos hoy a visitar María, José, el niño Jesús en el pesebre, ¿cuál sería el mejor regalo que podemos llevar? ¿Será que es oro, incienso o mirra? Pues yo comprendo por qué ellos llevaban esas sustancias, pero en parte uno de los mejores regalos que nosotros podemos llevar no solo es nuestro corazón, pero es el deseo de guardar la verdad. Y de eso vamos a estar hablando nosotros. En Proverbios capítulo 1, versículo 2, dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes. Es lo que Dios quiere en su pueblo. En ese mundo hay muchas iglesias, pero este es lo que Dios quiere aquí en su pueblo. Que entendemos sabiduría, que entendemos doctrina, que conocemos las razones prudentes. Dios no necesita que seamos nosotros como los pericos, que estamos nada más repitiendo lo que otro ha dicho. Dios necesita personas que saben la verdad y a eso está guardando y a eso está compartiendo. Es nuestro enfoque en este estudio. Entonces, volvemos a leer lo que hemos leído ya sobre el jubileo en Levítico 25, 8 al 12. Y te has de contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de los 7 semanas de años vendrán a ser de 49 años. Entonces hará resonar la trompeta de jubileo en el mes séptimo, a los 10 días del mes. El día de la expiación harás resonar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificarás el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Esto os será jubileo, y volveréis cada uno a su posesión, cada cual volverá a su familia. Importante esas palabras. Dijo el Señor: tocad la trompeta. Si tú has estado escuchando, han habido más y más sueños aquí en la iglesia, hablando de la venida del Señor. El Señor está haciendo resonar la trompeta, el aviso. El tiempo está acercando. Hay que poner atención. Dijo el jubileo, la cual es cada 50 años según la ley de Moisés, dice, es para que todos regresamos a lo nuestro. Eso es importante. Versículo 11 y 12. El año de los 50 años os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naceré de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. El Señor está diciendo en otras palabras, es un momento de reflexionar. Es un momento de meditar. No es 24 horas.
Es 365 días, un año entero de reposo. ¿Tantea usted hacerlo? Su pueblo antiguo lo hacía. No sembraba, no cosechaba. A veces decimos nosotros que hay cosas que son imposibles. Si lo han hecho el más pobre, quiere decir que no es imposible. Ahora, nosotros más que todo no estamos viviendo bajo la ley de Moisés para hacer eso de manera carnal. Aunque yo no lo voy a decir que no es importante en lo carnal. Porque nosotros tenemos que comprender el valor del dinero. Y a veces nosotros adoremos demasiado el dinero. Y así, poniendo usted en un ayuno de un año de esas clases de trabajos, usted va a reflexionar mucho. Pero más que todo, ese jubileo para nosotros está hablando de cosas espirituales. Y eso es importante. Cuando nosotros estudiamos sobre la reconstrucción de Israel, Abraham fue dado colindades para la tierra prometida. Al perder la tierra, sabemos siempre dónde están los colindares. Aquí está el Medio Oriente, una mapa. Y dice aquí en Génesis 15, 17 al 21. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se dejó ver un horno humeado y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu semiente dará esa tierra desde el río de Egipto, el Nilo, hasta el río grande, el río Eufrates, esta línea roja acá. Son los colindares. Los cineos, los ceneseos, los cadmoneos, los geteos, los freseos, los refaitas, los amoreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Son todos esos lugares pintados de color. Dijo el Señor, esos pueblos son los colindares tuyos de la tierra prometida. Sabemos nosotros, cuando Jesús murió en la cruz, solo faltó unos 40 años y fue destruido Jerusalén, fue destruido Israel. Dejó de existir. Fue cambiado el nombre de Israel a Palestina, el nombre de Jerusalén a Área Capitolina. Fue olvidada a la historia. Pasó 1900 años, no encontraba usted una mapa con Israel, porque ya no era nación. Pero los colindares que Dios lo puso siempre existían. Entonces, cuando Dios reconstruyó Israel, sabemos dónde tiene que reconstruirlo. En esta área tiene que empezar. No sé si va a alcanzar todo el área o no. Todo el área fue prometido. Pero lo importante es que aquí tiene que empezar. Y según los estudios que hicimos, así pasó. Empezó en esos colindares. ¿Por qué nos importa? Porque también hay colindares para la iglesia en lo espiritual. Y para que Dios reconstruya el nuevo Jerusalén, tiene que estar dentro de los colindares. Importante. Dios tocará el trompeta. Así está el trompeta que ellos tocaban en el jubileo. Es el cuerno de un cabro. Entonces el jubileo significa regresar a lo nuestro, o arrepentir, o dejar lo que no es nuestro. Para poder hacer esto necesitamos conocer a qué estamos regresando. El Señor quiere que tu pueblo regrese a lo de ellos, dejando lo que no es de ellos. Y eso es muy importante en nuestro estudio. Cuando estaba haciendo ese estudio, estaba pensando yo en una muñeca de matrioshka, una palabra muy extraña para decir. Pero cuando yo pensaba en esa muñeca, yo pensé, así es una buena representación de lo que ha pasado en la iglesia.
La muñeca de Matryoshka tiene varias muñecas. Se abre y saca la muñeca, abre y saca, pero dentro hay uno legítimo. Es sólido. Las demás están vacíos y cabe el uno entre el otro. Pero hay uno, el último, que es sólido. Este último son los colindares de la iglesia. San Mateo 16, 18. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor dijo algo importante. Él iba a edificar su iglesia sobre algo sólido. Importante. Segundo Tesalonicenses 2, 3 al 5. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Nos acordéis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto. Dijo Pablo un aviso importante. Dijo, la iglesia legítima iba a cambiar. Iba a cambiar por una apostasía. Quiere decir, iba a entrar falsas ideas, falsas creencias. Dijo que esas falsedades no iban a venir de los incrédulos. Dice, esas cosas iban a venir de la iglesia misma. Y que aún iba a llegar un momento cuando un hombre iba a sentar dentro de la iglesia, pasándose como si fuera Dios. Una apostasía, apartando de lo sólido, agregando falsedades. En la historia del mundo tenemos 4 apostasías, apartamientos. Antes venga la apostasía. El primer apostasía fue agregar el gnosticismo. Y vamos a hablar de qué es el gnosticismo. Luego, después del gnosticismo, vino el catolicismo, otro agregada de nuevas ideas. Y luego el protestantismo, otro agregada de nuevas ideas. Y el último muñeca, nosotros mismos. Sí, errores personales. Debemos nosotros siempre hacer preguntas. Sé que a veces tenemos nosotros ideas. Una idea. ¿Debe haber música en la iglesia? ¿Instrumentos? ¿Sí o no? Antes de que usted la conteste, haga una pregunta en su cabeza. Su opinión, ¿es que sale de la Biblia o sale de otra iglesia? ¿Puede usted encontrar un pasaje que dice que si el música es admitible o no es admitible? Eso es el problema. Hemos tomado nosotros unas cosas sólidas y verdaderas y hemos agregado afuera de ellas otras capas que son nada más ideas personales. Nuestro deber en el jubileo es regresar a la verdadera. Nosotros somos la iglesia de Cristo, no por el rótulo. Somos la iglesia de Cristo cuando guardamos la mera verdad, sin agregar ni quitar. Eso es lo que nos hace la iglesia de Cristo. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 3 al 8. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de sus fornicaciones. ¿Qué quiere decir fornicación? Fornicación es cuando una persona está haciendo relaciones ilícitas. No son permitidos por Dios.
Y como hemos visto en el Viejo Testamento, leyendo del pueblo de Dios, sus fornicaciones es cuando ellos estaban compartiendo con otros. No debemos nosotros compartir con las ideas y doctrinas de otros. Debemos estar firmes sobre la verdad. Dice, y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé maravillado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Y te diré, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean la bestia, que era y no es, aunque es. Hay muchas palabras en esa que nos importa. Aquí está hablando de una mujer, y muchas veces en Apocalipsis cuando habla de una mujer está hablando de la religión. Aquí dice Misterio Babilonia. ¿Por qué Misterio Babilonia? Si nosotros recordamos en el libro de Daniel, había una nación que se llama Babilonia. Babilonia era el centro de todas religiones. Ahí cabía todo, menos la verdad. Menos la verdad. Ahí podía haber de toda iglesia. Entonces, como algunos dicen hoy, todos somos la misma. Todos somos creyentes, creemos en el mismo Dios. Están repitiendo las enseñanzas de Babilonia. Pero usted va a notar, esas personas van a decir esto hasta que usted dice la verdad. Y cuando usted les dice la verdad, lo van a rechazar a usted. Porque no es permitido la verdad. Dice la madre de las rameras. Quiere decir, hay uno que tiene muchas hijas, muchos más denominaciones y religiones. Dice, ebria de la sangre de los santos. Y vamos a ver esos 4 apostasías. Mataron a los creyentes, sin excepción. Todos iban matando a creyentes. Entonces, digo, antes venga la apostasía. El primer apostasía que sucedió en la iglesia, el gnosticismo. Al no más empezar la iglesia, en el primer siglo nació otra rama de la iglesia que se llama gnosticismo. Bien se advirtió Pablo cuando hablaba con los hermanos en Hechos 20, 28 al 31. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, el cual Él compró con su propia sangre. Porque yo sé esto, después de mi partida, quiere decir, después de mi muerto, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos, de la misma iglesia, iba a levantar esta apostasía. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo miraba el futuro, miraba que ya en su propio día estaba el empiezo. Había gente tratando de traer nuevas ideas. Dijo Pablo, ten cuidado. Regresemos a lo que Dios compró con su sangre, a la verdad. Pero por todas sus amonestaciones, siempre la iglesia apostató. Tenía que suceder. Aquí tenemos un pequeño dibujo que se demuestra la iglesia primitiva y los primeros apostasías. El gnosticismo,
las judaizantes. Si usted recuerda en el libro de Apocalipsis, cuando estuvimos estudiando sobre las cartas de las 7 iglesias, había una parte donde el Señor dijo, ustedes han probado a aquellos que dicen ser judíos y no lo son. Fue la iglesia de los judaizantes. Había las iglesias paulinas. Tal vez usted recuerda las palabras de Pablo cuando Pablo dijo, él estaba amonestando a la iglesia porque la gente estaba diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Julano, yo soy de Julano. Ya estaba la división. Dijo Pablo, no es así la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una. Gnosticismo, eso lo saqué nada más información que el mundo lo sabe. No es algo que yo le escribió, es algo que el mundo le da para que uno sepa qué es el gnosticismo. El gnosticismo es un conjunto de corrientes secretas, filosóficos, religiosas, que llegarán a mimetizar con el cristianismo. En los 3 primeros siglos, es el primer apostasía que llegó de nuestra era, convirtiéndose finalmente en un pensamiento declarado herético, después de una etapa de cierto prestigio entre los intelectuales cristianos. En efecto, puede hablarse de un gnosticismo pagano y un gnosticismo cristiano, aunque el más significativo pensamiento gnóstico se alcanzó como rama heterodoxa del cristianismo primitivo. Según esta doctrina, los iniciados no se salvan por la fe en el perdón, gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante el gnosis. La palabra gnosis quiere decir sabiduría. Por mucha sabiduría, por mucho estudio, por estudiar cosas secretas, se va a salvar. Así creían ellos. O conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. Ni la sola fe, ni la muerte de Cristo basta para salvarse al ser humano. Es autónomo para salvarse a sí mismo. El gnosticismo es una mística secreta de la salvación. Difícil entender qué es el gnosticismo, pero más que todo quiere decir ellos pensaban que fueran salvos por su sabiduría. Aquí hay 2 evangélicos que estoy seguro que ustedes nunca han leído, pero son evangélicos guardados por los gnósticos. Aquí es una papel antigua, muy antigua, está en un museo, otro que está en un museo, el Evangelio de María y el Evangelio de Tomás. La verdad es, nadie sabe quién escribió esos documentos, porque no tenemos originales, pero según lo que sí tenemos, parece que este fue escrito por una persona que se llama María y ese fue escrito por una persona que se llama Tomás. Nada más no predican el Evangelio de Jesucristo. El primer cambio. ¿Qué se hablaban los gnósticos? Aquí hay nada más unos 10 de sus más sencillos creencias. Número 1, solo ellos pueden entender la verdad. Ellos creen que cada quien por su mucha sabiduría, solo él puede saber y llegar a él. Número 2, creen en el Dios Padre y también el Dios Madre. La Virgen Madre, lo llaman ellos. Número 3, que lo físico de ese mundo es siempre mal. No hay nada bueno en ese mundo, creen ellos. Ni la matrimonio, ni la iglesia, ni creer, ni no creer, ni sembrar, ni cosechar. No hay nada en ese mundo físico bueno. Número 4, que Dios Padre no está muy interesado en nosotros. Ellos creen en un Dios Padre, pero Él está a saber dónde. Y no le interesa en nuestros trabajos. Número 5, la salvación se encuentra estudiando los secretos o sabiduría oculta. Cada quien tiene que estudiar documentos antiguos, una sabiduría oculta
que no cualquiera puede tener. Y así se puede salvar. Número 6, se cree que el mundo es compuesta de 3 niveles o 3 glorias. Y según sus estudios, usted va siguiendo a otra etapa. Número 7, los deseos de la carne están rechazados, a menos que es por ritual. Ellos dicen que el sexo y todo placer así carnal lo rechaza completamente. Dice que es malo, solo en cuando es algo ritual, ellos lo aceptan. Número 8, la fe. Es fe, no obras, o la verdad que nos salva. Ellos no creen en obras de ninguna forma. Solo tienes que creer y estudiar. Número 9, que el hombre puede llegar a ser Dios. Así creen ellos. Usted y yo, por nuestro mucho estudio, un día llegamos a ser dioses mismos. Y número 10, que su casa es más importante que la iglesia o el templo. No hay lugar mejor que acá. ¿Ha escuchado usted alguna vez alguien que ha dicho, yo puedo ser creyente en mi casa? No necesito ir a la iglesia. Esa viene de la filosofía de los gnosticismos. Es que todavía existe ramas de esa, influenciando a los creyentes. Dijo el Señor, mi pueblo tiene que reunir. Entonces hay una contradicción. Si yo puedo ser salvo en mi casa solo, entonces la Biblia mienta en cuanto dice que tenemos que reunir. ¿Cuál es la verdad? Es el problema de las apostasías. Uno va creyendo que uno puede solo las cosas. No es la verdad. Dios estableció los colindares de su verdad en la palabra y tenemos que buscarlas. Luego vino otra agregamiento de malas creencias. Amós 8, 11 y 12. Aquí viene días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Descubrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Algo del gnosticismo. El gnosticismo adoraba la sabiduría, nunca prohibió la Biblia. Pero cuando llegó al catolicismo, por muchos años fue prohibido la palabra de Dios. Cumpliendo esa profecía. La gente podía ir mar a mar a buscar la palabra de Dios, no la encontraba. Porque el Papa mismo la prohibió. Que usted lea la Biblia o sea dueño hasta de una hoja de la Biblia. Llegaban los sacerdotes, casas por casas en aquel tiempo. Si encontraban a alguien con una Biblia en su hogar, lo podía echarlo en el presidio, lo podía matarlo, lo podía quitar todas sus propiedades. Otra apostasía. Otra clase de reunión. Se importa la humildad, se importa la mansedumbre. Va aumentando. Recuerda las muñecas. La verdad fue chiquito y sólido. Pero cada uno que fue encima era más grande, pero no sólido. Catolicismo, la iglesia catolicanata, en la iglesia cristiana más numerosa, está compuesta por iglesias sui iris, la iglesia latina, y iglesias orientales, que se encuentran en completa comunión con el Papa y que en conjunto reúnen más de 1.313 millones de fieles en el mundo. La Iglesia Católica sostiene que en ella subsiste la única iglesia fundada por Cristo, encomendada por el apóstol Pedro, a quien le confió su difusión y gobierno junto con los demás apóstoles. Pero ella se considera a sí mismo como un sacramento, un signo instrumental en la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. La cabeza de la Iglesia Católica es el obispado de Roma, el Papa, considerado el sucesor del apóstol Pedro, quien según la tradición católica fue el primer Papa.
Y yo digo, ¿alguien puede abrir su Biblia y encontrar la palabra papa? Hablando de los apóstoles. No existe. Porque nunca había una papa en la Biblia. Pedro no era. Pedro era uno de los 12. Un apóstol nada más. Igual a Pablo, igual a Juan. Entonces fue agregado al gnosticismo otras apostasías, otras malas creencias. Aquí solo hay sencillamente 10. Sé que hay más, pero no lo voy a tocar todo. Podemos estar aquí todo el día. Número 1, el bautismo de niños. Busca tan siquiera un niño bautizado en la Biblia. Lo va a encontrar. Fue una mala creencia, agregado. Rezar a los muertos. Busque usted donde alguien rezó a los muertos. No existe. El primer credo, el Nicea, el credo de Nicea. Sabemos nosotros cuando buscamos la mayoría aún de las iglesias protestantes, ellos también aceptan ese primer credo. Aunque fue hecho por la iglesia católica. Por eso se llama hijas de una madre. ¿Por qué? Porque viene agregando, no rechazan ellos todo. Rechazan algunos puntos que a ellos no les gustan. Y agregan otros que sí les gustan. Número 4, bautismo por rociar. Busca este en su Biblia, no la va a encontrar. Número 5, purgatorio. Purgatorio es la razón de rezar a los muertos. Porque la idea es que alguien muerto necesita oraciones para salir del purgatorio y poder ir al cielo. No fue predicado por los apóstoles ni por Jesucristo. Número 6, el oficio de la papa o un ser supremo sobre la iglesia. No es la única iglesia que ha creído en eso. La iglesia mormón tiene su profeta. Otras iglesias han puesto un precedente que es sobre su iglesia en totalidad. Ellos van a poner una sola persona gobernando. Otros han puesto una profeta que es el supremo poder en su iglesia. No lo hizo Dios. Él llamó 12 apóstoles. Número 7, el celibato. Que hay algunas personas que no tienen por qué casarse. Aún el Señor nos advirtió en la Biblia mismo, ten cuidado, en los últimos días vendrán gente prohibiendo el casamiento. No es parte del Evangelio de Jesús. Número 8, transubstanciación. Una palabra difícil y grande para decir. Quiere decir que cuando se participa de la Santa Cena, que es la carne de Jesús, y que el vino convierte en legítima sangre de Jesús. No sé si usted ha podido pensar en eso. ¿Puede usted llegar a la Santa Cena y comer carne de ser humano y beber sangre de ser humano? Así es la creencia de ellos. Pero no fue la enseñanza de Jesús. Jesús dijo, el pan y el vino son simbólicos. Siempre es pan, siempre es vino. Son simbólicos. Número 9, la infalibilidad de la papa. Allá en Roma, en el basilisco de Pedro, hay un trono, la sienta del papa. Cuando él está en este asiento, ellos creen que el papa no puede decir nada que es una mentira. No puede hacer un error, jamás. Y número 10, orar a María o a los santos. No hay ningún lugar en la Biblia donde el Señor dijo que debemos orar a nadie más que al Padre. Fue agregadas creencias a la verdad. Antes venga la apostasía, pasamos al gnosticismo, pasamos al catolicismo y luego llegamos al protestantismo. Más grande la muñeca, aunque no más substancia. Pero en cada uno de estos siempre existe un pedazo de verdad. Jamás voy a decir que estos solo mentiras predican. No es la verdad. Sí anda en la Biblia. Sí tiene un poco de la verdad en ellos. Pero tiene agregado
sus propias ideas y doctrinas. Y es lo que Dios no le gusta. Protestantismo. El protestantismo es una de las ramas de reciente aparición en el cristianismo. Aproximadamente 801 millones de cristianos, o el 36.7 de los 2.184 millones de cristianos son protestantes. Los protestantes fueron originalmente grupos de disidentes que alegaron que la Iglesia Católica venía incurriendo en numerosos errores teológicos. Se separaron de este en el siglo XVI, en un proceso que se denominaron la Reforma Protestante. Desde entonces, los protestantes niegan el premiado del apóstol Pedro y por lo consiguiente, la sucesión apostólica de los obispos de Roma y la eficacia de los sacramentos. La mayoría de los protestantes creen en el sacerdocio de todos los creyentes, la salvación solamente por la fe y no por buenas obras, y la autoridad suprema de la Biblia por encima de la sagrada tradición. El término protestante hacía referencia originalmente a los partidarios de las ideas luterianas de la Reforma en Alemania, a raíz de su protesta y resistencia a los edictos imperiales que intentaban buscar la uniformidad religiosa de Alemania. Para otros, el apelativo se le atribuyó con ocasión que los príncipes que seguían a Martin Luther protestaron por no poder asistir a la dieta de Espira en 1529, apelando el concilio, agregando, quitando algunas creencias, agregando otras creencias, otro apartamiento de la verdad. Y son muchos de ellos, la apostasía. Tenemos los dos mayores ramas de la Iglesia Católica, la Iglesia griega ortodoxa y la Iglesia Católica Romana. Son los dos mayores ramas de ella. Pero luego tenemos todos esos otros: luterana, episcopal, presbiteriana, bautista, testigo de Jehová, adventistas o séptimo días, pentecostales, asamblea de Dios, iglesia de Dios, apostólicos, príncipe de paz, luz del mundo, brahmita y en una infinidad de otros nombres. La madre de las rameras. Muchos apartando. Y podemos ver algunas de sus creencias que ella agregó. Número 1, salvación solo por fe. Las obras no importan. No importa si tú vas a la iglesia, no importa si tú estás bautizado, no importa si usted no miente, no bebe. ¿Cuántas no van a la iglesia el domingo y luego el lunes están en el hogar blasfemando a Dios? Número 2, ministros puestos por la iglesia y no llamados por Dios. Somos uno de los únicos que cree todavía en el llamamiento del ministerio. La mayoría ponen sus ministros por votación del pueblo únicamente porque anda en una escuela bíblica o algo así. Número 3, la Biblia es el único texto legítimo y es una contradicción en ella misma. ¿Por qué? Ellos creen que el único libro es la Biblia, pero aún las iglesias protestantes son los que más hacen nuevas Biblias. Cada año una nueva versión. Cada año una nueva versión. Hay como más de 100 versiones de la Biblia ahora. ¿Por qué? Porque no están contentos ellos con lo que dice la Biblia. Y tratan de cambiarlo cada año. Número 4, que Cristo no cumplió toda la ley de Moisés. Muchos de ellos, como esta, está hablando de muchas diferentes iglesias. No es por decir que todas las iglesias protestantes creen todo eso, pero cada uno está creyendo en partes. Y hay unos que no creen que Cristo cumplió la ley de Moisés. Por eso ellos todavía prohíben comer ciertas carnes. Por eso ellos guardan ciertos días de reposo. ¿Por qué? Porque todavía están tratando de guardar la ley de Moisés, sin saber que Cristo mismo dijo: yo cumplió la ley de Moisés.
Número 5, que la Biblia no es un texto autoritario. Aunque ellos creen que la Biblia es el único texto legítimo, también ellos creen que no es perfecto. Hay unas iglesias protestantes que dicen Apocalipsis y el Santiago no son verdaderas. Hay otros que van quitando ciertos pedazos de otros textos. Número 6, que las cosas de Dios se pueden negociar. Es quizás lo más grande de ellos, que todo lo de Dios es negocio. No hay predicación si no hay dinero. No hay canciones si no hay dinero. No hay nada si no hay dinero. Así es el enfoque de ellos. Si el pastor no recibe su salario de alguna manera, no va a predicar. Ahí termina. Ellos se enfocan mucho en el dinero. Número 7, el único don importante es hablar en lenguas. No hay dones hoy. Hay una mezcla en ellos. Algunos de ellos creen que el único don importante es hablar en lenguas. Pero otros de ellos dicen que no hay dones. No hay hablar en lenguas. No hay profecía. No hay sueños. Número 8, el rapto. Que al venir el Señor Jesucristo va a levantar su iglesia a las nubes, ahí vamos a quedar un rato, según la iglesia, 3 años y medio o 7 años, mientras que aquí hay una tribulación. Y no pueden llegar a un acuerdo esas iglesias sobre ese punto. ¿Por qué? Porque es una punta inventada de hombres. Si fuera bíblico, fuera fácil llegar a una unidad, pero no es bíblico. Número 9, cada iglesia es independiente, no hay unidad. Es lo que Pablo estaba viendo en su día. Cada uno estaba empezando a apartar. Yo con mi familia allá, usted con su familia allá, otro con su familia allá, y hicimos un montón de iglesias chiquitos que no están unidos. Y así lo vemos. Cuando la gente me dice que todas las iglesias son igual, yo le digo, ¿por qué hay 5 o 6 iglesias aquí en ese pueblo? ¿Por qué no todos vienen acá? Si no vienen aquí es porque no somos un solo. Y es la verdad. Y eso debemos pensar. Dice número 10, no hay profecía continua. Ellos no creen que Dios sigue hablando. Aún aquellas pocas iglesias que todavía creen en la profecía, no creen que sus profecías son igual a la Biblia. Ellos no creen que Dios es quien está hablando. Entonces ellos toman en menos la profecía. El gnosticismo, el catolicismo, el protestantismo y luego el error más grande, nosotros mismos. Cada uno de nosotros traemos a veces nuestros propios errores y queremos incluirla en la doctrina de Cristo. Si queremos nosotros terminar nuestro jubileo, tenemos que rechazar las creencias personales. No hay lugar en la verdad para creencias personales. Por eso es importante que usted pueda decir, tal y como Cristo mismo dijo, la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice. Cuando alguien me ha llegado a decir, hermano, pero el día de reposo es sábado, yo lo hago la pregunta, ¿dónde le dijo Jesucristo que sábado es el día de reposo? Hasta hoy nadie me ha encontrado el pasaje. Encuentro que Jesús habló de ofrendas y diezmos, pero no encuentro que Jesús habló de música. Se ve como vamos agregando ideas, muchas. Pero el deber nuestra es regresar por atrás. Errores personales, tiene otro nombre, se llama iglesias independientes o no denominacional. Durante décadas la prensa ha informado que el segmento de la iglesia independiente y sin denominación del panorama religioso de los Estados Unidos está creciendo. Han surgido docenas de nuevas redes de esas iglesias y ahora existen una gran cantidad de organizaciones
con recursos para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, casi no han realizado esfuerzos académicos serios para rastrear o explorar ese supuesto fenómeno creciente. Están nacidos por todos lugares, una iglesia en una casa allá, una iglesia en una casa allá, y no son dependientes de ninguna denominación, son iglesias personales, con creencias personales. Si las iglesias independientes y no denominacionales de la nación se combinarán en un solo grupo, representarán la tercer grupo más grande de adherentes religiosos en el país, después de la Iglesia Católica Romana y la Convención Bautista del Sur. Segundo más grande en número de iglesias, después del Bautista del Sur. En general, esta investigación encontró más de 35,000. ¿Será que todos tienen la misma Biblia? Pero hay 35,000 diferentes grupos. ¿Cómo puede ser que todos están usando la misma Biblia? ¿Será que hay 35,000 diferentes doctrinas en la Biblia? Esta investigación encontró más de 35,000 iglesias que representan a más de 12,200,000 adherentes. En total, el cuarto por ciento de la población estadounidense adora a una iglesia independiente y no denominacional. Cada quien su iglesia, cada quien su mentalidad, cada quien su doctrina. Pues Dios está tocando la trompeta, está llamando a su pueblo. Entonces, el jubileo significa regresar a lo nuestro o arrepentir y dejar lo que no es nuestro. Para poder hacer esto necesitamos conocer a qué estamos regresando. Tenemos que ir dejando todas esas cosas, rechazándolos firmemente, rechazando los errores personales. Ya no lo voy a repetir mis propias ideas, sino voy a hablar nada más de la verdad. No voy a repetir los errores del protestantismo. No voy a repetir los errores del catolicismo. No voy a repetir los errores del gnosticismo, sino voy a buscar de solo hablar de la verdad. Porque Cristo quiere restaurar su iglesia. Como su pueblo antiguo Israel está siendo restablecido dentro de los colindares de su tierra. Como Israel ha sido reconstruido por Dios, nos da cuenta que los jubileos están en acción. Significa que Dios también está reconstruyendo su iglesia. Y es nuestro trabajo acá. Nuestro trabajo no es andar hablando del rótulo. Nuestro trabajo es andar hablando de Cristo. Predicando la verdad. No hablando nuestras ideas, nuestras opiniones. Sé que todos tenemos opiniones y en nuestra casa hablamos de muchas cosas, pero cuando ya llevamos la palabra de Dios, debemos pararnos firmes sobre solo la verdad. Eso es lo que nos hace la iglesia de Cristo. Cuando guardamos su palabra. Y es lo que Dios quiere. Él quiere reconstruir su iglesia. Y vamos a ir por esos estudios viendo la obra que Dios ha estado haciendo en su iglesia. Porque sí, Dios está haciendo una obra grande en todo el mundo. Una obra para rechazar todas esas otras creencias. Dice la palabra que el Señor regresa por una iglesia sin mancha, ¿no? O dice la palabra que Dios regresa por 10 iglesias sin mancha. Solo uno. Y no es por el rótulo, es por el pueblo y sus creencias y su obediencia. Todo el que quiere creer y obedecer van a llegar a formar un solo pueblo. Y esos son los que van a ser salvos. Gracias, hermanos, por su tiempo.